Este es solo un caso de de las decenas que hay en el Poder Judicial relacionado con el juez eh, octavo de distrito en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez, quien percibe casi 3.080.000 pesos anuales y es uno de los favoritos entre los grupos de interés económico y político cuando se trata de buscar amparos o suspensiones de plano. Este magistrado, pues, goza de percepciones mensuales superiores a los 313.000 pesos, casi tres veces el monto que rebasa en 113.000 pesos el sueldo del presidente de la República. ¿Cuáles son los principales hallazgos que das cuenta en tu material de esta semana, Sósimo? Así es, José Reyes, pues hablamos del juez octavo de distrito en la Ciudad de México y en materia administrativa, quien cuenta con percepciones anuales por 3.764.766 pesos, lo que significa un promedio de 313.730 pesos al mes. Pues con ello, es decir, obtiene 137.155 pesos más que el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien hay que recordar que con todo y prestaciones tiene un sueldo integrado de 176.575 pesos. Así, Santos Pérez cuenta con un sueldo 77% mayor que el del presidente de la República. Pero bueno, ¿por qué nos detenemos a revisar a este juez? Hay que recordar, José Reyes, que se trata precisamente de este juez que se volvió, podríamos decir que famoso, después de haberle otorgado a Xóchitl Gálvez pues esta resolución para que el presidente de la República no se refiera a ella, a esta integrante de la clase política llamada así de el pripanismo, y quien es la candidata prácticamente, es todavía precandidata, pero prácticamente es la candidata de esta alianza Va por México, que integran PAN, PRI y PRD, y que pues está muy activa en política, pero ha obtenido de este juez la prohibición para que el presidente de la República le responda sobre los dichos que ella genera a lo largo de la semana, y que para ello tiene a los grandes medios de comunicación, quienes les hacen entrevistas a modo, puede declarar lo que quiera ante micrófonos, incluso llegar al insulto, pero este juez ha determinado que el presidente de la República no se puede referir a ella en la conferencia de prensa matutina. ¿Y cómo lo hizo este juez? ¿Qué fue lo que pretextó? Pues que el presidente de la República había ejercido en contra de ella violencia política de género. Ha quedado muy claro que no hubo tal, que pues dentro de la propia discusión política pues se ha criticado las posiciones de Xóchitl Gálvez, pero eso no significa que haya sido criticada por cuestiones, por ejemplo, de género o por discurso de odio, que fue lo que también argumentó. Pero lo que estamos dando cuenta, José Reyes, es de que pues no es la primera vez que este juez emite prácticamente resoluciones a la carta para determinados grupos de interés económico, empresarial, de la clase política pripanista o incluso de integrantes del propio narcotráfico, como en su momento el de Joaquín Guzmán lo era conocido como el Chapo. Al mismo tiempo, José Reyes, pues también revisamos que precisamente, como todos los altos funcionarios del Poder Judicial, este juez Santos Pérez hasta la fecha también está violando la Constitución en su artículo 127, porque ahí se señala que ningún integrante de la Administración Pública Federal puede ganar más que el presidente de la República. Y resulta que, pues tanto ministros, magistrados y jueces, como es este caso, pues ganan varias veces más que el presidente de la República. En este caso, bueno, pues es el 77% más de sueldo que el presidente de la República, pero sí da cuenta de cómo pues estos personajes no se ajustan a lo que señala la propia ley, sino que más bien acomodan las leyes a los propios intereses. Eso es parte de lo que estuvimos revisando, José Reyes. Si quieres un poco más adelante, entraremos a los detalles de qué tipo de resoluciones ha tenido y también cómo se integra este sueldo, que ya lo hemos dicho de manera general, que son 313 pesos al mes en promedio, pero también tenemos los detalles de cómo se integra este sueldo. Así es, hay que decir, Sósimo, que
Esta situación se presenta porque en el ambiente político del país hay un caldo de cultivo para que los jueces se acomoden a estas circunstancias. Por una parte, aprovechando precisamente las circunstancias de los políticos que se avienen a ellos para poder protegerse, según ellos, frente a los embates del poder, por una parte. Y por la otra, escudándose en la supuesta autonomía del Poder Judicial, que les da, pues, manga ancha para asignarse los sueldos que ellos consideran merecer, a pesar de que están violando la Constitución, que establece que nadie debe de ganar más en el servicio público que el presidente de la República. Todo ello es consecuencia necesaria, pues, de cómo se ha conformado el Poder Judicial impune y prepotente, que además no ha resuelto más del 98% de los casos judicializados que tienen que ver con la impartición de justicia en nuestro país. Hay que decir, pues, que este juez ha protegido a grupos empresariales, miembros de la delincuencia organizada, como ya lo señalaste, e integrantes del Frente Amplio por México, el famoso FAM, integrado por el PAN, PRI y PRD, para que emita fallos en los que proteja a sus intereses. Esto es, hay jueces que se han ido, pues, aprovechando esta coyuntura política para que puedan llevar agua a su molino, incluso retar al poder ejecutivo, quien además, en este caso el presidente de la República, siendo mesurado como es, pues no ha tomado otras medidas más radicales para poder pues poner en su lugar al poder judicial, sino que no solo este juez, sino aquí hemos traído el caso de otros jueces, pues, que han dado pie para que se produzcan controversias que a veces no tienen nada que ver, como este tema de los libros de texto gratuitos que comentamos hace un momento, y que tienen que ver precisamente con casos de la política nacional. De tal manera, pues, que esta variable seguramente tendrá un mayor incremento con otros jueces en la medida en que se acerque el proceso electoral del próximo año. Jueces a los que el presidente de la República se ha referido como politiqueros y oportunistas que aprovechan, pues, su fuero para poder cobrar lo que ellos se imponen a sí mismos y para proteger intereses aviesos a la nación. Así es, José Reyes, y pues señalar que precisamente este Poder Judicial del que se ha reclamado por mucho tiempo una reforma profunda, pues no llega a esta reforma. Hay que recordar que cuando incluso al propio titular del Poder Ejecutivo se le señalaba desde distintos ámbitos de la sociedad mexicana que era necesario que hubiera una reforma al Poder Judicial y que su administración podría generar una iniciativa de reforma, pues en esta primera parte de su sexenio dijo que no, que la reforma tendría que venir desde el interior del propio Poder Judicial de la Federación, que tendrían que ser estos servidores públicos quienes reformaran la propia institución, el propio poder, uno de los tres poderes de la Unión. Pero pues hemos visto que nunca ocurrió. Apenas los pequeños atisbos, muy tibios por cierto, durante la administración de Arturo Saldívar Lelo de la Rea al frente de este Poder Judicial de la Federación, pues se echaron por completo atrás con la llegada de Norma Piña. Y lejos de que haya algún tipo de intención de reforma a este Poder Judicial, pues vemos que no. Norma Piña, ya lo hemos explicado en este espacio, al momento de asumir hizo una gira por toda la República para decirle a los jueces, ministros y magistrados que siguieran haciendo, que se iban a proteger, que no tuvieran ningún tipo de empacho en seguir prácticamente por el sendero que se había interrumpido, decíamos momentáneamente, durante la administración de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Pero también apenas este fin de semana, de nueva cuenta, Norma Piña criticó aquellas voces que a su vez critican al Poder Judicial y se refirió incluso al propio titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y ella dijo en esta defensa o supuesta defensa que hizo del Poder Judicial que un poder del Estado no tiene nombre ni apellido,
dijo, el Poder Judicial Federal somos todos y ninguno en particular. Nuestra institución trascenderá a nuestros cargos actuales, a las personas que actualmente lo conformamos. Sin embargo, hoy ustedes y yo, con cada actuación, con cada determinación, con cada contacto ciudadano, somos la voz del Poder Judicial Federal. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal informó que durante un encuentro que sostuvo con juzgadoras de México, Yucatán, de Mérida, Yucatán, Piña Hernández aseguró que deben ser muy conscientes de que en el ejercicio de sus funciones, no solo las jurisdiccionales, sino cualquiera relacionada con esta, usen todos siempre la misma voz. Pues es como también quisiera, en el caso de estos jueces, anonimizar quiénes son los que integran, los que dan las determinaciones, porque muchas veces se dice fue el Poder Judicial. En específico hay ministros, hay magistrados, hay jueces a los que hay que ponerle sí, nombre y apellido. Tenemos derecho, los mexicanos, las mexicanas, a saber quiénes emiten determinadas resoluciones, porque vaya que hay dudas de que no se apegan precisamente al Estado de Derecho, que fallan con respecto de determinados intereses y que terminan torciendo, traicionando la propia ley. Algo que, pues sí, José Reyes, de nueva cuenta, Norma Piña vuelve a decir que, pues prácticamente acusar persecución, cuando en realidad, pues no se hizo lo que ya tú comentabas, José Reyes, alguna iniciativa importante para, pues en su momento, cuando había las posibilidades de generar una nueva constitución del propio Poder Judicial de la Federación. Ahora ha dicho el titular del Poder Ejecutivo que en caso de que Morena obtenga la mayoría calificada en las elecciones de 2024, antes de que concluya el actual sexenio, se podría enviar una iniciativa en este sentido. Pero regresando a esto que ya comentábamos, José Reyes, tendríamos que señalar que hemos revisado la Plataforma Nacional de Transparencia, donde aparece, por supuesto, los datos del juez Martín Adolfo Santos Pérez, quien, como decíamos, cuenta con una remuneración que alcanza los 313,000 pesos al mes. Pero ¿cómo se integra? Tiene una remuneración bruta mensual de 192,157.09 pesos, es decir, 2,305,885 pesos al año. Otras percepciones también de carácter mensual son la prima quinquenal por 1,530 pesos, es decir, 18,360 pesos anuales. También un seguro de separación individualizado por 25,469, es decir, 305,639 pesos anuales. Y también a estos montos se suman otras remuneraciones que se les dan solamente en una sola exhibición cada año. Se trata de un aguinaldo por 339,304 pesos, una prima vacacional por 56,034, un bono por el Día de la Madre por 1,515, un seguro de gastos médicos por 71,492, un seguro de vida institucional por 22,189 y un pago por riesgo, escuchemos esto, por 644,347 pesos. Pues sí, son parte de este tipo de prestaciones que no saben ni cómo nombrarles para irse pues haciendo de estos recursos que hay que señalarlo, pues todos los integrantes del Poder Judicial, violando el propio artículo 127, están ganando más que el presidente de la República. Y como ellos se asumen la ley, como ellos se asumen precisamente los que deciden quién tiene la razón y no en materia de leyes, pues ellos han dicho que sí tienen la razón en seguir ganando estas altas percepciones. Y ya decíamos, José Reyes, que precisamente Santos Pérez es el juez con este tipo de canonjías que consideró discurso de odio que el presidente de la República diera a conocer que la empresa de Xóchitl Gálvez recibió contratos por 1,400 millones de pesos en los últimos 9 años. La mayoría de estos instrumentos, hay que señalarlo, el 70% de ellos se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la que la hoy senadora fue su titular. Pues es parte, José Reyes, de estas prebendas, de estas canonjías que integran el sueldo de este juez. Y si te parece, podemos entrar también a ver algunos de los casos que este juez ha tenido en sus manos y en qué sentido los ha resuelto. Así es, Sósimo. Entre ellos, este juez, Santos Pérez, es el mismo que el 7 de mayo de 2016
frenó la extradición inmediata de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, a Estados Unidos. Las autoridades mexicanas ya habían trasladado al ex líder del cártel de Sinaloa a un penal federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, a 40 kilómetros de la frontera con ese país, y las autoridades mexicanas ya realizaban labores logísticas para el traslado del reo. Entonces, el juez Martín Adolfo Santos Pérez le concedió a Guzmán Loera una suspensión de plano. Dijo, comillas, con el fin de evitar actos de autoridad que violen sus derechos humanos o que se le causen perjuicios de imposible reparación. La extradición finalmente se realizaría el 19 de enero de 2017. El juez ya no pudo hacer nada. Sin embargo, aquí asomó, pues, los intereses que lo mueven. El historial del funcionario del Poder Judicial de la Federación también figura el desbloqueo de cuentas del ex titular de la demarcación Miguel Hidalgo, Christian von Roerich, el panista, prominente integrante del cártel inmobiliario, quien recibió el 7 de diciembre de 2022 del juez Santos Pérez un amparo para desbloquear su cuenta bancaria. Es decir, todos este tipo de acciones pues van definiendo un perfil de un juez que acomodaticio precisamente al mejor postor de los personajes de la vida pública de México que han cometido irregularidades. Detenido el pasado 20 de abril, von Roerich fue también líder de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Y como se recordará, el exjefe delegacional en Benito Juárez ha sido vinculado al proceso en 2 ocasiones por el delito de ejercicio ilegal del servicio público. Se le considera una de las cabezas de la red de corrupción en el sector bienes raíces en la actual alcaldía Benito Juárez, denominada como cártel inmobiliario. Al panista también se le atribuye el posible otorgamiento de permisos ilegales de construcción y desalojos violentos, así como extorsiones a empresarios al solicitarles sobornos en efectivo o departamentos. Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México también permitieron localizar otros contratos irregulares de obras. El exalcalde emanado del PAN fue detenido el 21 de abril en McAllen, Texas, Estados Unidos, cuando intentó cruzar a ese país como indocumentado. Fue trasladado al reclusorio norte de la capital del país, donde se encuentra hasta la fecha. Cliente de los círculos panistas, el juez Martín Adolfo Santos Pérez, también fue el juez que intentó entorpecer el plan nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en plena pandemia de COVID-19. A mediados de enero de 2021, concedió una serie de suspensiones de plano para que se modificara la política gubernamental según los criterios de un grupo de empresarios. Es decir, no solo ha favorecido a personajes de mala facha, sino también ha intentado entorpecer políticas de salud pública graves para detener pues la plaga del COVID-19, lo cual pues redondea y retrata de cuerpo entero la formación pues y la integración mental de este juez, no solo reaccionario, sino podríamos decir que también entraría dentro de la categoría de fascista. Fue necesario que 2 tribunales echaran abajo la intentona de Santos Pérez para evitar que se suspendiera la aplicación de vacunas gratuitas de carácter universal, priorizando la edad de las personas y la vulnerabilidad, como le diseñó el gobierno federal. Asimismo, el 28 de diciembre de 2022, Santos Pérez benefició a las grandes tabacaleras transnacionales con un amparo para que siguieran vendiendo entre la población mexicana cigarros electrónicos y vapeadores. De hecho, a lo largo del año, otorgó varias suspensiones que ordenaron a las autoridades devolver estos productos a los comercios donde fueron asegurados. Incluso la sentencia de amparo de Santos Pérez ordenó que no se aplicara la disposición del decreto que prohibía la circulación de estos productos por el país. Finalmente, en este caso, como se sabe, pues, ganó el gobierno federal y perdió el juez Santos Pérez.
perdió entre comillas, puesto que hay que señalar que los empresarios promotores de los vapeadores pagaron una inmensa fortuna por este tipo de amparos que no son del todo baratos, Sósimo. Es decir, toda una serie, todo un rosario de irregularidades que perfilan a un juez autoritario, reaccionario y servil, al servicio, pues, de los intereses más oscuros de México. Pues en estos casos que ha señalado José Reyes, pues se trata de una consistencia también en este juez y que tiene que ver con que pues está siempre dispuesto a favorecer los intereses del pripanismo. Lo vemos pues sí amparando a la panista Xóchitl Gálvez para que el presidente de la República no la pueda mencionar ni en la conferencia de prensa ni tampoco en las redes sociales, en las cuentas de redes sociales del presidente. Y también, pero al mismo tiempo lo vemos pues desbloqueando la cuenta de Christian von Roerich cuando ya estaba con mucha claridad identificado como una de las cabezas del cártel inmobiliario que incluso ya estaba prófugo, pero pues precisamente para que pudiera moverse, para que pudiera escapar, etcétera, pues este juez le otorga el desbloqueo a esta cuenta. También José Reyes pues señalar que en el caso de la pandemia de COVID-19 fue el juez que se prestó a intentar suspender la política nacional de vacunación contra la COVID-19, que hay que recordarlo, privilegió a las poblaciones vulnerables por edad y que este juez pues pretendía que fueran otros criterios a gusto de quién, pues del grupo de empresarios vinculados también al sector médico, para que el gobierno federal tuviera otro tipo de criterios en la aplicación del propio Plan Nacional de Vacunación. Pues en realidad también un sabotaje y una manera de tratar de favorecer a determinados intereses. Por eso, en efecto, se trata de un juez con una carrera consistente en ese sentido. No es este fallo a favor de Xóchitl Gálvez, pues no es algo extraordinario en este juez, pues prácticamente se le busca por parte de determinados grupos de interés, pues cada que tienen un asunto como juez prácticamente de consigna. Y ya lo que comentabas, José Reyes, sobre cigarros electrónicos y vapeadores, pues señalar que parecía que que era una situación ya zanjada, al parecer todavía no, en el sentido de que incluso, pues sí, hay todavía vivas algunas determinaciones judiciales que podrían impedir la prohibición de venta de estas máquinas, de estos instrumentos, no solamente aquellos utilizados como vapeadores, sino también cigarros electrónicos y en general los productos para el consumo de nicotina. Y pues señalar, José Reyes, que algo que nos faltaba también mencionar es que la organización de empresarios que lucran con el sector educativo, llamada Educación con Rumbo, y que hay que recordar, pues era totalmente aliada de la política anterior de los gobiernos neoliberales que buscaban la privatización de este derecho, también obtuvo de Santos Pérez, esto en octubre pasado, la suspensión del programa piloto para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria del ciclo 2022-2023. La impugnación de la SEP y la resolución de otras instancias judiciales permitieron que siguiera adelante el proyecto. Otro asunto que tiene que ver precisamente, José Reyes, con la defensa de intereses de grupos económicos que buscan utilizar como materia de negocio derechos que están consagrados en la educación. En este caso hablamos particularmente del de la educación. Y otro asunto, José Reyes, que también nos parece importante, es que a finales de mayo de este año, este mismo juez Santos Pérez otorgó un amparo a transnacionales de la comida chatarra para que puedan volver a utilizar personajes infantiles en sus productos que atentan contra la salud de la niñez y de la población mexicana. Vaya avance que se había hecho precisamente pues para prevenir a la niñez mexicana contra el uso de productos de comida tóxica, chatarra finalmente, que tiene una cara amable con personajes infantiles para que puedan ser del agrado de pues una población vulnerable como es la niñez. Y resulta que este juez amparó a transnacionales para que de nueva cuenta puedan utilizar
estos personajes y engañen prácticamente a la población infantil con este tipo de mercadotecnia. Pues es parte de esta trayectoria de este juez Santos Pérez. Por eso decíamos, José Reyes, pues es un personaje muy consistente en los intereses que defiende y que no son precisamente los de impartir justicia en este país, sino de favorecer a grupos creados, tanto empresariales como políticos, y en un caso incluso a un personaje ligado al narcotráfico. Sí, el peor escenario en esta trayectoria del juez ha sido que entorpeció la política de seguridad pública del gobierno federal para saboteó incluso la integración de la Guardia Nacional. Es decir, no solo se ha prestado a intereses de políticos en desgracia que han cometido actos de corrupción e irregularidades violatorias de la ley de responsabilidad de los servidores públicos, sino que también ha intentado frenar políticas nacionales de desarrollo como este de la construcción de la Guardia Nacional, un intento por abatir los índices de criminalidad en el país, al intentar sabotear este organismo de la Guardia Nacional. Pues lo único que hace el juez es no solo evidenciarse como un verdadero sátrapa, favorecedor, como ya decíamos también, del cártel de Sinaloa, al haber amparado la extradición del Chapo Guzmán. Tan es así que el pasado jueves el presidente de la República leyó en su conferencia matutina una carta que le envió este funcionario al Poder Judicial de la Federación, en la que López Obrador le espetó: advierte malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Fue usted quien ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectaban el interés público y dañan al pueblo. En este párrafo el presidente López Obrador sintetiza pues lo que hemos venido desarrollando en esta nota de la autoría de Zósimo Camacho de la trayectoria del juez. Comento. El presidente también informó en esa conferencia que enviaría un escrito al Consejo de la Judicatura Federal con el objetivo de que pueda investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando. Esta declaración que hizo el presidente, pues ya fue, digamos, de pleno hartazgo de todas las acciones que ha tenido el juez Santos Pérez a través de toda su trayectoria. Hay que ver, pues está pendiente todavía lo que responda el Consejo de la Judicatura Federal, que también hay que decir lo que ha estado en consonancia con las acciones y las determinaciones que ha llevado a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y varios miembros del Poder Judicial Federal. Zósimo, si te parece algo más que quieras agregar a la nota del día de hoy, la más importante, Zósimo. No, pues sí, José Reyes, pues señalar que ya precisamente hoy hubo esta suspensión definitiva contra referencias del presidente de la República con respecto de Xóchitl Gálvez. Ya un juez federal concedió a la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, la suspensión definitiva con el fin de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de emitir cualquier declaración en su contra. La medida cautelar tendrá efecto hasta que se resuelva el fondo de este juicio de amparo e incluye la disposición de que el jefe del Ejecutivo elimine de sus redes sociales cualquier crítica a la política panista. ¿Y quién crees, José Reyes, que emitió hace unos instantes esta medida cautelar? Pues es el mismo juez del que hoy estamos hablando, Martín Adolfo Santos Pérez, titular, por supuesto, del Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa, quien autorizó la medida cautelar dentro del juicio de amparo número 179/2023, promovido por Xóchitl Gálvez desde el pasado 18 de julio, fecha en la que ya había concedido este juez la suspensión provisional. Pues ahí está el juez, como decíamos, José Reyes, pues siendo consistente con toda esta trayectoria que ha tenido en los últimos años, un juez prácticamente a modo, donde más que impartir justicia,
pues impone criterios. No sabemos si meramente con su propia posición política, ideológica y no atendiendo lo que dicen las leyes y la Constitución, o incluso atendiendo algún tipo de negociación que pudiera estar realizando con estos grupos de interés, José Reyes. Por eso, pues sí, es importante esta resolución que ya ha ocurrido hace unos instantes, el día de hoy, y que tiene que ver con este juez Santos Pérez, del que hoy hemos estado hablando, hemos estado dando información sobre la trayectoria que ha tenido, los casos importantes y también esta parte de cómo integra su sueldo, que es 77% mayor al del presidente de la República, en violación a lo que dispone el artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún servidor público puede ganar más que el titular del Poder Ejecutivo.